Vamos a orar. Padre amoroso, te damos gracias por, de alguna forma, Señor, tú has hecho posible que estemos aquí. Es tu voluntad, Señor, estemos en tu santo templo. Rogamos, Señor, al abrir tu palabra, el mismo Espíritu que la inspiró, nos inspire a cada uno de nosotros, para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos aplicarlo, Señor, para nuestra vida diaria, para nuestro crecimiento personal y colectivo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer esa cita que se encuentra en el Ministerio de Oración, página 359. Y dice: la vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Nadie puede pelear por nosotros. Somos individualmente responsables del desenlace del combate. Como ustedes se pueden dar cuenta, esa declaración habla de una guerra. Y se menciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, la batalla, guerra, combate. 5 veces. Y habla, ¿no es cierto?, de que esto es una marcha. O sea, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar cristiano, vamos a encarar combate, vamos a encarar luchas, vamos a encarar una guerra. Ahora, hay 2 puntos acá muy importantes que yo quiero puntualizar, enfatizar. Número 1, ya la declaración lo dice, y es una mala noticia. La mala noticia es que estamos en guerra. La buena noticia, que es el punto número 2, es que si estamos con Cristo, esa guerra la vamos a ganar. Es más, ya el triunfo está garantizado. Y desde el mismo origen, ¿no es cierto?, de este mundo, cuando Adán y Eva cayeron, ahí en el capítulo 3 de Génesis, allí Dios hace una declaración en Génesis 3:15, donde menciona, ¿verdad?, que va a haber una guerra, va a haber un conflicto entre la mujer y la serpiente. La mujer representa la iglesia, ¿verdad? Pero a la misma vez, ¿verdad?, señalando ahí que va a haber un conflicto, que va a haber una guerra, va a haber una enemistad. Allí mismo Dios declara de que la serpiente va a ser aplastada en la cabeza. Ya se está garantizando que la victoria, el triunfo, ¿no es cierto?, sobre esa guerra. Ahora,
Si bien es cierto, el enemigo, él nos hace guerra a nosotros, porque la guerra de la cual habla acá es entre los hijos de Dios y Satanás. Ahora, Satanás usa diferentes elementos, ¿no es cierto? Pero es Satanás el que está haciéndole guerra a la iglesia. Y si bien es cierto que el enemigo ya está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, amén, ¿verdad? Por ello. Y la cabeza de él ha sido aplastada, si bien es cierto de que eso es una realidad, pero también es cierto de que así como una serpiente cuando se le pisa la cabeza no deja de moverse, aunque ya la cabeza está aplastada, ¿qué pasa con la ola? Sigue moviéndose, ¿no es cierto? Y de esos oletazos hay que mantenerse, ¿verdad?, al margen y ser muy cuidadoso. Entonces el enemigo está retorciéndose, ¿no es cierto? Está enojado. Y nosotros debemos de enfrentarlo. Habla de una guerra. La pregunta es, ¿cómo debemos de combatir esa guerra? ¿Cómo debemos de lucharla? Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 al 14. Y vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas 11, de 10 al 14, nos da una idea de cómo nosotros debemos de combatir, cómo pelear esa guerra. Primera de Crónicas 11, del 10 al 14, estos son los principales de los valientes de David que tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobaán, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Allí se habla de un conflicto, se habla de una batalla. El pueblo de Israel obviamente era el pueblo de Dios, ¿verdad? Llamado para que fuera luz para las naciones. Era el pueblo escogido, de donde iba a venir el Mesías. Y los enemigos del pueblo de Israel, en este caso los filisteos, son los que describe acá el pasaje, que arremetían contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo que dependía de la agricultura. Ellos sembraban trigo, vivían del ganado también, de la cebada. Y cuando era tiempo, ¿verdad?, de siembra, pues ellos, ¿verdad?, hacían sus cultivos, sembraban, ¿verdad?, sus campos, ya sea con cebada, con trigo. Y los filisteos estaban pendientes, ¿no es cierto?, de lo que el pueblo de Dios sembraba, hacía. Y dejaban pasar el tiempo, los sembrados crecían, empezaban a ver los frutos, y cuando ya estaban los frutos maduros, listos para cosecharse, los filisteos entonces arremetían, se llevaban
todos los sembrados del pueblo de Israel, y el pobre pueblo de Israel quedaba, ¿no es cierto?, en una gran hambruna, una necesidad, porque el pueblo enemigo hacía eso con el pueblo de Israel. Ahora, la palabra de Dios acá nos dice cómo fue que enfrentaron al enemigo. Y dice acá que David, que era el rey, tenía valientes, principales, y luego añade que le ayudaron en su reino. Apreciados hermanos, Dios ha levantado líderes, ha levantado dirigentes. Siempre Dios ha levantado líderes que dirijan, que conduzcan al pueblo. Pero estos líderes no pueden hacer su trabajo si no hay pueblo o valientes o oficiales, en este caso principales, como menciona acá, que respalden, que apoyen, ¿no es cierto?, el liderazgo. Si no hay apoyo, si no hay unidad, como lo presenta acá, entonces el reino se va para abajo. Si en una iglesia, apreciados hermanos, que es verdad lo que yo entiendo hoy en día que puede ser el campo de cebada, donde el pueblo de Dios viene y se alimenta. Si ese campo no es defendido como debe de ser por el líder que Dios ha puesto, por los principales, los oficiales que Dios ha colocado, por el pueblo, ¿no es cierto?, en general, que debe de unirse para poderle hacer frente al enemigo. Noten, el enemigo es otro, no nosotros mismos. Porque si nos volvemos contra nosotros mismos, pues imagínense, ¿no? Una casa dividida, dice en el Nuevo Testamento, pues no puede mantenerse, ¿no es cierto?, en pie. Entonces, acá dice que David tenía valientes principales que le ayudaron en su reino. El texto nos está diciendo es que David necesitaba un equipo de valientes para poder conservar el reino fuera de peligro. Era la única manera. Se requería de valientes para defender al pueblo de Dios. Yo quiero decirles a ustedes en esta mañana de que las cosas no han cambiado. La situación sigue siendo la misma y los requerimientos de parte de Dios para proteger su iglesia siguen siendo los mismos. Ahora, yo quiero decirles, apreciados hermanos, que esta iglesia es el campo de cebada, vamos a llamarle. No es propiedad tuya. No es propiedad mía. No es propiedad de la conferencia. Esto es propiedad de Dios. Dios ha levantado a su iglesia. Dios ha levantado esta congregación con un plan, con una misión. Ustedes están acá no por casualidad. Dios ha plantado esta iglesia. Ahora, utiliza los líderes, utiliza los dirigentes, utiliza a cada miembro de iglesia para cumplir, ¿no es cierto?, con la misión, porque Dios quiere terminar su obra en esta tierra. Pero esto es propiedad de Dios. Y por eso les digo, la situación sigue siendo la misma y los requerimientos de parte de Dios para proteger su iglesia sigue siendo la misma. Necesitamos de valientes. Necesitamos de valientes. Y yo los llamo los valientes de Jehová.
hombres y mujeres, jóvenes y niños, sacudidos completamente de intereses personales. Ahí no se trata de mí, no se trata del hermano, no se trata de la hermana, se trata de Dios. Y ahí vamos a defender los intereses de Dios, no los míos. En el momento que yo pongo mis intereses por delante, entonces la cosa no va a funcionar. Entonces van a haber problemas. Por el centro va a ser yo. Y entonces, acá, y miren lo que sucede, porque vamos a seguir leyendo lo que pasa acá. Hay una mezcolanza, una mezcla de cosas que suceden acá, que la verdad, por una parte, da pena lo que sucede, porque ustedes se van a dar cuenta lo que el pueblo llega a hacer. Cuando Dios necesitaba del apoyo, de la presencia, del coraje, del valor, de la unidad del pueblo. Pero por otro lado me anima, y yo espero que se animen ustedes también, porque siempre no le ha faltado a Dios hombres y mujeres de valor, que se paran y dicen, donde ahí corren, yo me quedo. Y yo no soy de los que corren. Yo muero en la raya, como dicen algunos, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo usé esa expresión en una ocasión, en una iglesia. Porque desafortunadamente, apreciados hermanos, el enemigo se ha propuesto destruir la iglesia. ¿Y saben cómo lo hace? Dividiendo. Y esa es una estrategia que le ha funcionado, apreciados hermanos, desde tiempo sin fin. Divide y vencerás. Ese es el lema del diablo. Divide y vencerás. Los hogares hoy en día, apreciados hermanos, se van a la deriva. ¿Por qué razón? Porque hay división. Porque el esposo y la esposa se la pasan peleando y echándose la culpa uno al otro. Nadie es responsable. No queremos tomar responsabilidad ni reconocer, ¿no es cierto?, nuestra responsabilidad. Y entonces nos pasamos echándole la bolita, que yo no fui, que fue que fue que fue lo. Y es un asunto de no acabar. Y esa es la estrategia del enemigo. Divide y vencerás. Roma reinó por 450 años. ¿Saben por qué? Esos individuos sabían combatir en unidad. Eran unidos. Y los enemigos trataban de penetrar y no podían. Cayó cuando se dividieron. Después de 450 años. Y yo ese término, yo muero en la raya, lo utilicé en una ocasión en una iglesia. Porque las cosas se habían puesto, como decimos allá en El Salvador, feas. No feas, feas. Se habían puesto feas las cosas. Pero hay ocasiones cuando uno tiene que ser firme. Y entonces, velar por los intereses de su iglesia. En realidad, los valientes de Jehová tienen varias características. Y yo quiero que ustedes salgan de esta iglesia habiendo decidido ser de los valientes de Jehová. Y tienen dos características. Número uno, los valientes de Jehová
deben de tener determinación. Deben de ser determinados. Y para tener determinación hay que tomar una decisión. ¿Ok? ¿Qué dice el texto? Dice Primera de Crónicas 11:14, pusiéronse ellos en medio de la parcela y la defendieron. Eso es determinación. Pudieron ellos haber decidido correr con el pueblo. Porque ustedes leen el pasaje, el pueblo corrió, y esa es la parte que a mí me da tristeza y me frustra. Porque en tiempos cuando se necesitaba, ¿no es cierto?, que los sombrerazos se habían puesto, ¿verdad?, bien serios, era para que el pueblo, ¿verdad?, con los líderes, con los oficiales, se unieran y defendieran, ¿no es cierto?, la iglesia. Porque el enemigo se ha propuesto destruirla. El pueblo huye. Pero estos, los valientes, ¿qué hicieron? Se quedaron. Y dice allí, defendieron. Esa es una determinación. Yo determino. Donde unos corren, yo quedarme. Para defender los intereses, no míos, sino de la iglesia. Tenían una determinación. Tener determinación significa que aunque las cosas sean contrarias, escuchen bien, tener determinación significa que aunque las cosas sean contrarias a lo que tú esperabas, porque muchas veces, ¿verdad?, uno espera, ¿no es cierto? Y hay cosas, pues, que uno sueña, ¿no es cierto? Están las cosas que son ideales. Ideals. Hay cosas que son ideales. Pero hay cosas que son realidad. Y a veces nosotros, ¿verdad?, dicen, no, esto, y tenemos expectativas, ¿verdad?, pero no sucede. Eso es un ideal, pero a veces los ideales no se cumplen. Y entonces la realidad la tenemos que encarar. Entonces, tener determinación significa que aunque las cosas sean contrarias a lo que tú esperabas, tú sigues adelante, cueste lo que cueste, y decides quedarte para, número 1, defender, número 2, proteger, y número 3, cuidar a aquello a lo cual has sido llamado a proteger. Para hacer esto necesitas determinación. El pueblo corrió porque le faltó determinación, pero los valientes no corren. Cuando veo comerciales en la televisión de los Marines o del Army, me llama la atención, ¿no es cierto?, la forma como ponen, como pintan el cuadro de lo que están hechos, ¿no es cierto?, los Marines o el Army. Y me llamó la atención una parte del video donde promueven, ¿no es cierto?, de qué están hechos el Army o los Marines. Y se mira que viene como un huracán arrasando con todo. Y se mira, ¿no es cierto?, allá a lo lejos. Y viene el huracán acercándose. Y se mira gente corriendo del huracán. ¿Ok? Buscando refugio. Y los Marines
corriendo hacia el huracán. Esos son los Marines. You don't run from it. You face it. ¿Ok? Y para eso tienes que sacudirte de tus intereses personales. Y se miran en los individuos, se bajan, ¿no es cierto?, del avión y corren hacia la tormenta, hacia el huracán. No de la tormenta, sino hacia la tormenta. Esos son los valientes. Para proteger, para beneficio, para unidad, ¿no es cierto?, de la iglesia. Los valientes no corren, se paran firmes en medio del terreno que tienen que defender. Y en este caso, pues es la iglesia. Apreciados hermanos, Cristo compró la iglesia con su sangre. Él dio su vida por la iglesia. And it's not yours. Vuelvo a repetir, it's not yours. It's his. He died for that church. He gave his life. It's not yours. You don't own it. He owns it. Pero me ha puesto a ti, Dios espera que tú lo des todo por el bien de la iglesia. Y en este caso van a haber ocasiones, apreciados hermanos, cuando tenemos que hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan la Santa Cena? It's amazing what he did. Él sabía muy bien. Y allí en los 12 que había escogido, había uno que lo iba a negar y el otro que lo iba a entregar. ¿Qué hizo Jesús? Les lavó los pies a todos, menos a Judas y menos a Pedro. No, señor, a lo contrario, comenzó con ellos. Esa es la imagen que nosotros debemos de seguir. Es hacerse alfombra para que caminen sobre nosotros. Eso es difícil, lo que yo estoy diciendo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero de eso se trata. Y Jesús lo hizo. Y Jesús lo hizo. Y abrió camino. Y dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y Pedro se sintió, ¿no es cierto?, muy abochornado, ¿no? Cuando le quita la sandalia y comienza, le dice, tú no me lavarás los pies jamás. En eso era orgulloso el hombre. Tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. Es incidente, apreciados hermanos, estamos estudiando, es el cuadro que estamos estudiando. Se narra también en 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10. Y dice el pasaje, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla.
Y se habían alejado los hombres de Israel, noten, se habían corrido para el asquiero. Eran cobardes y se habían corrido. Es decir, Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. A mí me llama la atención esa parte. Ese hombre empuñó la espada, se paró en medio del campo y le dijo: vengan, vénganse, come on. Y se paró con David. En el otro pasaje dice que David fue el otro que se quedó allí. Fueron los dos. Y yo me los imagino espalda con espalda. Y empezaron a pelear. Pero aquí se menciona a ese hombre, Eleazar. Eleazar significa Dios ha ayudado. Fíjense, interesante. Necesitamos Eleazares en la iglesia. Eleazares que ayuden. Yo siempre le digo a los oficiales, he sido pastor por más de 24 años. Hasta que hoy por último me pusieron ahí en la administración y extraño mucho el campo. Pero cuando estaba en la iglesia y se nombraban los nuevos oficiales, lo primero que yo les decía a los oficiales es lo siguiente: estamos para resolver problemas y no para causar problemas. Porque si ustedes van a causar problemas como oficiales, pues no los necesito. Yo necesito oficiales que resuelvan problemas, no que causen problemas. Así que estos individuos se pararon en medio del campo y resolvieron problemas. Y me llama la atención, y esa es una característica de todo oficial y de todo miembro de iglesia que debe de tener. Deben de ser hombres y mujeres que se caractericen por el buen manejo de la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Y lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hombres y mujeres de la Biblia. Ahora, ahí menciona en este pasaje, Hebreos 4:12, que es espada de dos filos. Una espada de dos filos. Apreciados hermanos, en el fragor de la batalla, el valiente, el guerrero, tenía que usar la espada a diestra y a siniestra. Y tenían que tener mucho cuidado porque con la misma espada que podía herir a alguien, al enemigo, se podía herir él mismo. Y a veces me da la impresión, apreciados hermanos, en muchos de nosotros, en vez de estar hiriendo al enemigo, nos estamos hiriendo nosotros mismos y a los que están más cerca de nosotros. Me llama la atención que dice acá, quedósele contraída a la espada. Es decir, que la espada de Eliezer vino a ser una extensión de su mano. O sea, ya no había diferencia entre su brazo y la espada. Era una unidad. A tal forma de que Eliezer no podía soltarla. Y era parte de él. Así debe de ser la Biblia para cada uno de nosotros. Parte nuestra. Se le engarrotaron los dedos y no podía soltar la espada de la mano. ¿Y saben de qué eso es posible?
Yo soy hombre de campo. Mi papá nos crió en el campo. Él es un ganadero. Y hubo un tiempo cuando él hizo mucha agricultura, luego después se concentró en la ganadería. Pero nosotros nos criamos en el campo, trabajando en el campo, limpiando maleza, picando leña, en fin, trabajando duro. Y cuando estábamos en el campo, trabajando allí, quitando la maleza, por varias horas, con el machete en la mano, sin soltarlo, se nos engarrotaban los dedos. Y yo me acuerdo que me costaba abrir la mano para soltar el machete, porque se me habían engarrotado los dedos. Y yo le tenía que hacer así después. Y le hacía así porque lo tenía bien agarrado. A Eleazar le pasó eso. Pero ya agarramos nosotros hoy en día. Agarramos otras cosas, otras herramientas, otras estrategias para hacernos daño nosotros mismos. Y el enemigo dice, así me imagino él hace, ¿verdad? Y eso exactamente es de lo que quiero. Síguele, ¿verdad? Y no, los enemigos no somos nosotros. El enemigo es otro. Este se paró en medio y defendió, dice. Defendió el campo. Tenemos que tener nosotros dedicación en lo que hacemos. Y para terminar, número 2, unidad de propósito. Eso es lo que los valientes tienen que tener. Unidad de propósito. El texto dice, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Noten, a propósito yo puse esto en mayúscula. Se pusieron ellos en plural. Debe de haber unidad en el pueblo de Dios. Una de las razones por las cuales el enemigo tiene éxito para hacer estragos en el pueblo de Dios es porque el enemigo se une. Fíjense, el enemigo se une. El diablo, cuando se propone hacerle mal al pueblo de Dios, se une. Él llama a todos sus demonios, ¿no es cierto? Ok, vamos y trazan la estrategia y el diablo empieza a dar órdenes y Elena G. de White describe eso. Él es muy estratégico y hay mucha unidad entre sus filas. Y cada demonio sabe lo que va a hacer y cumple con las órdenes. Pero nosotros somos muy indisciplinados. El pueblo de Dios, indisciplinado. En este momento solo 12 quedaron. Cuando dice aquí, ellos se pusieron, se refiere a 2 nada más. ¿Qué hizo el pueblo? Corrió. ¿Y saben solo para qué regresaron? Solo regresaron para recoger el botín, dice en la Biblia. Pero para enfrentar al enemigo, corrieron. Solamente 2 se quedaron. Esto, apreciados hermanos,
este valor de estos que se quedaron en medio de la parcela y la defendieron, todos nosotros debemos de imitarlos. El pueblo no debe de huir, los oficiales no deben de huir, los líderes no deben de huir, todos como un solo hombre deben de unirse. Porque la guerra se vence combatiendo en unidad. Quiero que vean este video. Eso es combatir en unidad, hermanos. Es un ejemplo. Si las grandes naciones defendiendo, ¿no es cierto?, de sus pueblos, sus imperios no fueran conquistados, se supieron unir para defender a su nación, porque nosotros no podemos hacer lo mismo para defender nuestra iglesia y unirnos y dejar a un lado nuestras diferencias. Porque diferencias podemos tener, pero debe de haber una unidad de propósito. ¿Y cuál es el propósito principal que mueve a una iglesia? ¿Cuál es? Hay dos, apreciados hermanos, dos propósitos y misión que debe de mover a la iglesia. Número uno, traer almas a los pies de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Si la iglesia no está cumpliendo con esa misión, se vuelve en un club social. Eso es todo. Y da margen para empezar, ¿verdad?, pues a criticarnos, a señalarnos, porque no estamos ocupados en lo que debemos de hacer. Así que, número uno, la misión principal, llevar almas a los pies de Jesús. Número dos, retener a aquellos que ya han sido conquistados para Cristo. Retenerlos. Porque es nuestra responsabilidad retener a aquellos que están dentro de la iglesia. Y es responsabilidad de todos. Traer almas a los pies de Jesús y retener a los que están dentro. Incluyen niños,
jóvenes con sus diferentes desafíos, adultos, ancianos. Esa es la misión de la iglesia. Y todos nosotros nos debemos de unir para ello. Ahora, esa es la misión. Podemos diferir, ¿no es cierto?, en muchas cosas y eso es completamente normal. Es completamente normal de que hayan, ¿no es cierto?, ciertas diferencias. Hombre, si esto es como el matrimonio, ¿no es cierto? Mi esposa, cuando se casó conmigo, ella traía sus maletas, ¿no es cierto? Y yo no sabía lo que había en esas maletas. Yo traía mi maletón también. Nos casamos y abrimos las maletas los dos. Y ahí habían un montoncito de sorpresas. Y nosotros queremos que en la iglesia sea diferente. Hello. Ain't going to happen. Aquí nosotros venimos con diferentes maletas, ¿no es cierto? Venimos con diferentes traumas, necesidades, debilidades, complejos, ¿me entiendes? Todos nosotros. Y Cristo nos recibe con los brazos abiertos. Alabado sea el nombre de Dios. Y Él dice, vienes all messed up, come. I don't care, I'll fix you. Okay? Yo te voy a arreglar, pero ven como eres. Y ahí venimos todos cojeando, ¿verdad?, de la pata izquierda como su servidor. Y otros de la pata derecha y otros no sé de dónde, pero todos venimos cojeando a la iglesia. Porque la iglesia es un hospital de pecadores. Pero miren ustedes, muchos de nosotros, fíjense que yo fui de emergencia al hospital Cedars-Sinai porque cuando me dio este asunto era un dolor insoportable, jamás había sentido un dolor igual a ese. Una dama me dijo, mire pastor, lo único a lo que se puede comparar es cuando una mujer va a dar a luz. Las contracciones, a eso se compara lo que usted está experimentando. Dije yo, ahora sí debo de admirar a las mujeres por lo valientes que son. Y me llevaron de emergencia al hospital. Imagínense ustedes, la iglesia es un hospital, ¿ok?, de pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Un hospital y atiende a los enfermos tal como van. Imagínense ustedes, si Cedars-Sinai, yo llego todo amolado, porque yo iba, miren, eso era un asunto y hasta las palabras me dolían. Y yo me quedaba así, paralizado, me movía y eran gritos y era un asunto así. Imagino hubiera llegado al hospital y el hospital me hubiera dicho, ¿saben qué? No te podemos atender porque estás enfermo. Tienes que oponerte para que te podamos aceptar. Nos reímos, ¿verdad? Sin embargo, hacemos lo mismo en la iglesia. ¿Saben ustedes que hacemos eso en la iglesia? Tienes que oponerte para que te aceptemos aquí en la iglesia. Porque así como andas, no eres bienvenido. Pero yo pensé que la iglesia era para pecadores, Entonces, apreciados hermanos, no. Aquí estamos para curarnos nuestras heridas. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, hombre, y dejar el asunto a un lado. No seguir martillando, porque imagínense. Y Jesucristo dice, hey, pero si yo te perdoné los 10,000 talentos. ¿Han escuchado la parábola? De ese, ¿verdad?, que debía 10,000 y el otro debía ¿cuánto? 100.
Y el rey le perdona los 10,000 talentos, es decir, 10,000 talentos, apreciados hermanos, eran imperdonables, no había. El hombre había caído tan bajo que no había perdón para él, pero el rey lo perdonó. Ese es nuestro Dios. Y todos nosotros debemos, ¿cuánto? 10,000 talentos. Mi lista es grande, apreciados hermanos. No, pero usted es el ordenador, pastor, ¿cómo puede ser? No debe de tener una lista tan grande. La tengo bastante grande. Y usted no me diga que no la tiene. El rey me perdona los 10,000 talentos. Pero cuando yo, perdonado los 10,000 talentos, me encuentro con él, me ofendió y me debe 100, lo agarro, como decimos en El Salvador, del buche, del cuello, del pescuezo, los unimos y le decimos, págame el último centavo, si no lo hace, te meto a la cárcel. Y eso fue lo que hizo. Alguien le habían perdonado 10,000. Este no pudo perdonar, él le debía 100. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Si Dios nos ha perdonado a todos los 10,000 talentos, hay que dejar en esta guerra, apreciados hermanos, hay que dejar esos asuntos, esas berrinches, llamémosle, porque a veces, ¿verdad?, nos ponemos bien berrinchudos, parecemos chiquitos, ¿verdad? Me acuerdo de mi hijo Oliver, ¿verdad? Armaba sus berrinches. Bueno, y el niño no arma sus berrinches, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros somos así, berrinchudos, miembros de iglesia, y nos ponemos, ¿verdad?, los moños. Y el Señor Jesús dice, pero si yo te perdoné, ya está limpio ya. ¿Y por qué no puedes perdonar a este otro que te hizo, verdad, te ofendió, verdad? Mínimo, no fue nada, hombre, ya, sacúdete, perdónalo. No, pero es que me la va a pagar. Y el rencor, ¿verdad?, sigue allí. Dicen que el rencor, el tener rencor con otra persona es como tomar un botecito de veneno y esperar que le haga daño al otro. Eso es así, el rencor es así. Tomas el bote de veneno y esperas el otro haya envenenado. No, a ti está haciendo daño. Así que en esta lucha, preciados hermanos, en este combate debemos de hacerlo así como vimos el video. Y unirnos y hacerle frente al enemigo que es el diablo. Él quiere destruir la iglesia. La iglesia no es mía, es de Cristo. Pero Cristo te ha puesto, te ha perdonado, te ha llamado para que tú defiendas los intereses de su reino, de su iglesia. Y las diferencias que hayan entre sus soldados, entre sus guerreros, entre sus líderes, se arreglan en casa, pues. ¿Se arreglan, sí o no? Vamos a dejarlo a un lado y vamos a seguir adelante. Y véngase el enemigo y vamos a darle frente con Cristo al frente. Es mi deseo y mi oración para esta iglesia. Oremos. Padre eterno, tú conoces, Señor, de qué estamos hechos. Somos de barro, llenos de debilidades, pero con un deseo profundo, Señor, de hacer lo mejor, de servirte. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros 10,000 talentos. Perdona, Señor, esa multitud de errores, de pecados, de faltas. Ayúdanos
para que con humildad, Señor, podamos reconocer en primer lugar nuestras faltas y perdonar, Señor, a aquellos que nos han ofendido, para que perdonando nosotros también podamos ser perdonados. Bendice, Señor, esta iglesia, tiene sus desafíos, tiene sus limitaciones. Pero, oh Dios, en esta hora yo te ruego, en las limitaciones, tú puedas poner lo que haga falta. Que tú puedas prosperar los planes y proyectos de esta iglesia. Y unidos con un solo propósito, que es el de traer almas a los pies de Jesús y retener a aquellos que están dentro de la iglesia. Podamos seguir adelante, Señor, en este combate, en esta lucha. Y que podamos estar unidos en ese propósito. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu sangre por esta iglesia. Ayúdanos, Señor, para que podamos responder en un gesto de gratitud. Podamos responder, Señor, siendo unidos, siendo amables, siendo respetuosos los unos con los otros. Y que podamos, Señor, seguir adelante en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, asidos y guiados por tu brazo poderoso. Gracias por escuchar nuestra humilde oración. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y nos proponemos en este momento a seguir el ejemplo de los valientes de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén.